mi cara, otros no tanto, y eso es bueno porque veo caras nuevas, caras que siguen aquí, fieles también, y eso es únicamente por la gracia del Señor, por la misericordia de Él y su obra, así que gracias por eso, por sus corazones también dispuestos hoy a escuchar qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy a nuestras vidas. Les quiero invitar a que abran sus Biblias. Si no las tienen, creo que hay algunas disponibles allá también. En 2 Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al 8. Ya yo tengo aquí escrita la versión de la América, así que si es que hay alguna diferencia también en algunas palabras, no hay problema. Y así dice: Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas estas cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Qué bellos versículos. Y para dar un poco de contexto, cuando Pablo escribió estas palabras, si ven, no hay muchas frases de esperanza de vida, sino que todo lo contrario, sino que ya estaba en un tiempo final, él ya lo veía, él pasó por muchas veces que lo encarcelaron justamente por estar predicando la palabra del Señor. Y en otras cartas dice, bueno, yo ya podré salir, los podré ir a visitar, espérenme, ya estoy por salir de la cárcel, pero en esta parte de la carta de 2 Timoteo, que ya es el último capítulo, vemos que no tiene esa misma convicción de poder seguir, sino que dice, ya estoy en mis últimos tiempos de vida, así que necesito decirte estas palabras, Timoteo. ¿Ya? Timoteo era su partner, pero partner ahí con Pablo, era uno de sus discípulos, ¿cierto? Y que lo acompañó en muchos de sus viajes. Y lo que le está diciendo ahora principalmente es que yo ya no puedo continuar lo que se me encomendó, que es predicar la palabra del Señor, así que ahora necesito que alguien más lo continúe. Tú que eres mi discípulo, Timoteo, te quiero encargar esta misión. Y la verdad es que aquí no podemos centrarnos únicamente a Pablo, Timoteo, sino que a toda la iglesia, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ir profundizando a medida que vayamos desglosando cada uno de los versículos. Y antes de entrar ya en profundidad de esto, quiero orar, quiero que oremos juntos y que el Señor nos ayude a poder entrar en el estudio de su palabra, que nos dé un corazón fértil para poder recibir todas estas palabras. A mí también me ayude a decir lo que el Señor quiera para su iglesia. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Primeramente porque nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias, Padre, porque sin merecerlo diste a tu Hijo, Señor, sin pecado, sin mancha, por nosotros, Señor, que somos pecadores, seguimos pecando, Señor, y aún así sin merecerlo, Señor, tú nos perdonas y podemos ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque nos deja estas palabras también, esta misión,
y un gran desafío también para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos des oídos, Señor, para oír, para poder apreciar, Señor, atesorar cada una de las palabras, Señor, que tú nos hablas en estos versículos. Dame también, Señor, a mí entendimiento, que no sume ni reste, Señor, palabras, Señor, sino que sea lo que tú quieras, Señor, que yo hable para tu iglesia. Seas tú, Señor, hablando. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, de esta iglesia. Y gracias, Señor, porque eres tú quien la edifica. Podemos hacer mucho, Señor, o poco, pero aún así eres tú, Señor, quien mueve corazones, quien transforma vidas, Señor, y que finalmente hace este milagro de llevar de muerte a vida, vidas que no tenían sentido, ahora con un propósito lleno, Señor, de esperanza, esperando tu venida. Gracias, Padre. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta carta, segunda Timoteo, como decía, ya es una de las últimas cartas que Pablo escribió. No está cronológicamente puesta, obviamente, en la Biblia, en orden, pero sí sabemos que esta fue la última por estas mismas palabras que él pone en estos versículos. Y les pregunto a ustedes, ¿qué escribirían si supieran que fuesen sus últimos momentos, las últimas, los últimos días acá? ¿A quién le escribirían? ¿Qué escribirían? ¿Qué mensaje pondrían? ¿Qué legado les gustaría entregar a aquellos que compartieron esos días con ustedes? Y a mí me emociona y es impresionante que Pablo, estando en una cárcel, ¿cierto? Con todas esas incomodidades, frío, eh, encadenado incluso, lo único que anhela es poder entregar lo que él más atesoraba, que era su ministerio, y seguir predicando la palabra del Señor. Él conoce y él sabe qué es lo más importante, qué es lo más trascendental en la vida de un cristiano y cómo esto, que no termine solamente en él, en su ministerio, sino que esto sea compartido en el resto de las generaciones. Y gracias a esto y obviamente a la obra del Señor, que hoy día nosotros podemos entender y compartir este mismo evangelio y alabar al Señor por eso mismo, porque sin merecerlo nos rescató. Y dentro del libro completo de Segunda Timoteo, cada capítulo comprende un consejo, una guía para Timoteo mismo. Por eso le llama Segunda Timoteo, ¿cierto? Es para él, para su discípulo. En el capítulo 1, a modo de resumen, eh, Pablo le insta a Timoteo a que guarde el Evangelio, que lo atesore. En el capítulo 2, él advertía que iba a tener que sufrir por el Evangelio. El capítulo 3 le dice que tiene que preservar el Evangelio, que no tenga ninguna modificación. Y el capítulo 4 ahora insta a Pablo a que esto tiene que ser compartido. No puede ser guardado bajo nuestro propio conocimiento, nuestra habitación o nuestra iglesia misma, sino que esto tiene que expandirse, tiene que compartirse. Y no es, y aquí advertencia, no puede ser opcional. No es opcional ninguna de estas advertencias o consejos que le da Pablo a Timoteo. Nosotros como cristianos no tenemos más opción sino que cumplir a lo que fuimos llamados, que es compartir el Evangelio. Y en este insta que dice Pablo a Timoteo, que instemos a predicar ese Evangelio a las demás personas, la verdad es que podemos entrar a tener dos posturas o dos, de cierta forma, como tentaciones al momento de compartir la palabra. Si usted ha tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con alguna persona, obviamente hay algunas que son más receptivas, ¿cierto?
pero otras, todo lo contrario. No, esto no me hace ningún sentido, ¿de qué me estás hablando? No es lo que yo creo, etcétera, ¿cierto? Tenemos distintas posturas frente a un mismo mensaje. Y ahí es donde nosotros podemos tomar algunas posturas también, o algunas eh, tentaciones, le llamo yo. Uno es dejar de compartir el Evangelio mismo. Me fue mal en una, me fue mal en otra, he insistido, yo sé que él necesita el Evangelio, pero no tiene oídos, así que la verdad es que no lo voy a hacer más, o no soy para esto, no soy bueno predicando el Evangelio, así que lo voy a dejar hasta ahí nomás. O la segunda es ir modificando el Evangelio, o sacarle cosas, o adaptarlo a, a que a él le llegue bien el mensaje, pero sabemos que el Evangelio obviamente tiene un dulce y una gras también. Son dos caras de una misma moneda. Y sabemos que hoy en día eso pasa, y pasa mucho, donde el Evangelio ha ido mutando o adaptándose también a ciertos contextos culturales, o a que las personas lo puedan tomar de una forma más aceptable. No sé si han escuchado el Ministerio de la Prosperidad Económica, ¿cierto? Que Dios te ama tal cual eres, que de cierta forma tiene parte de verdad, pero no es la verdad completa. Y es por eso que hay veces que vamos compartiendo un pedacito del Evangelio completo, que es Dios te ama, pero tienes que cambiar. Tienes que dar todo eso eh, en perdón, arrepentirte de tus pecados, humillar tu corazón y darle toda la vida a quien te salvó, a Cristo. Pero justamente ese mensaje de que tu corazón es donde está el problema, muchas personas no lo toman de forma positiva, porque no es natural humillar nuestro corazón, aceptar en la condición en la que estamos como pecadores y decir que hay un Dios que está bajo control de todo. Por nuestra naturaleza pecaminosa, una naturaleza de un corazón lejos del Señor. No lo entiendo en un comienzo. Entonces por eso digo que hay dos tentaciones al momento de ir y mostrar finalmente esta misión, o ejecutar esta misión. O menguamos, bajamos la frecuencia en la que compartimos el Evangelio, pensamos que nunca es el momento adecuado, eh, o que esa persona no lo va a recibir bien, o por otro, modificamos el Evangelio y vamos predicando pedacitos para no tener que hacerlo de forma políticamente correcta, ¿cierto? Pero el Evangelio sabemos que no es para nada políticamente correcto, sino que todo lo contrario en esta sociedad, y sobre todo en el mundo en que vivimos hoy. Entonces, por eso que, que Pablo le pide encarecidamente a Timoteo que no termine con el ministerio, con el término de la vida de Pablo mismo, sino que esto tiene que continuar. Entonces vemos que pueden haber, o sea, hay dos partes de esta encomienda, de esta misión que, que Pablo le da a Timoteo. Uno, tenemos que entender de dónde viene esa naturaleza, la naturaleza de esa misión, de dónde proviene, cuál es la naturaleza de esta encomienda. Y por otro lado, cuál es el propósito, de dónde nace y cuál es el propósito de esta misión. Y leyendo el versículo 1, el 1 y el 2, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La naturaleza, finalmente, y vemos ese solemnemente, y en otras versiones dice encarecidamente o con alta prioridad. Este desafío no puede ser tomado a la ligera, o si fuese una conversación de pasillo, o si
fuese un favor, ¿cierto? Sino que es una misión el cual dice, si hay algo en el cual tú te tienes que enfocar o poner toda tu prioridad y concentración, es en esto. Por eso te encargo solemnemente. Es una instancia importante, con alta prioridad, con una responsabilidad importante, porque Él conoce la naturaleza de esta misión, que puede pasar, es la repercusión de una vida que puede ir hacia un lado, a la muerte o a la vida. Eso es lo que tiene como propósito esta misión. Por eso tiene tanta solemnidad y prioridad. Pablo conocía que no podemos dar ni siquiera un descanso para poder predicar el Evangelio. Porque cada oportunidad es poder decirle a una persona, o va a estar en este lado o en el otro lado. Si bien no podemos ocupar el 100%, ¿cierto?, de nuestro tiempo predicando, ojalá sí, tenemos otras responsabilidades también, pero tenemos que entender que esta es una misión de urgencia, no es una misión que, que es cuando se dé la oportunidad, sino que tenemos que buscarla. En 1 Corintios 4, 1 nos dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios me encanta porque finalmente tenemos que ser sabios, pero con una forma responsable de los misterios de Dios, ese misterio que es el Evangelio, que en su momento se le llamaba misterio obviamente porque no se entendía cuál era la historia completa, ¿cierto? Desde que cuál era nuestra naturaleza, cómo Jesús vino siendo Dios mismo como sacrificio para nuestros pecados y cómo poder después compartirlo. Eso para estas personas era un misterio, no lo entendían. Entonces por eso se le llama los administradores de los misterios de Dios. Y eso somos nosotros, cada uno de nosotros como cristianos somos administradores del Evangelio y tenemos que administrarlo de una forma sabia. Y esta es una misión importantísima, como dice en el versículo 1, donde nos ruega encarecidamente que la tomemos con esa prioridad. En 2 Corintios 15:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Finalmente esto después el Señor nos va a preguntar, tú como administrador, ¿cierto? Nos dio ese rol de administrador. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste un buen administrador? ¿Te di una misión? ¿Te di dones? ¿Cómo te fue? Y aquí dice, el Señor nos va a preguntar. No es un tema que podamos tomar a la ligera. El Señor nos dio un propósito, ¿cierto? Nos hizo hijos suyos, pero con un propósito final. Y aquí el versículo dice, predica la palabra, insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predica la palabra, ¿cierto? No es así decir un secretito o hablar en susurro, ¿cierto? No, predica. Esa palabra viene de proclamar, de alzar la voz, ¿cierto? Donde todos puedan escuchar el mensaje. Ese proclamar, ¿cierto? En esos tiempos también era ponerse arriba en una zona alta y empezar a hablar estos mensajes a viva voz, que todos puedan escucharlo. Eso es predicar. No solamente es que vean cómo actúo, que es muy positivo, pero muchas personas buenas, incluso no cristianas, también intentan actuar bien.
pero hay un mensaje detrás de eso, que es la verdad de la salvación de Cristo, que viene a perdonar pecados, tiene que ser proclamada, hablada y explicada. Y es por eso que también después nos insta, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esta pura línea nos da ciertos atisbos de cómo nosotros como administradores debemos actuar según el contexto. Porque también, y conocemos ciertas situaciones donde se instaura cierto el evangelio a la fuerza, incluso con violencia, con palabras hirientes incluso, pero nada de eso nos dice aquí en estas palabras. Aquí nos dice que tenemos que entender muy bien el contexto y a quién le estamos hablando para poder entregar este mensaje bien administrado. Ahí dice, redarguye, reprende y exhorta. Redarguye principalmente viene del convencimiento. ¿Ya? Hay personas que no entienden muy bien, no les hace sentido, entonces necesitan que nosotros podamos entrar en una conversación de convencimiento, de explicarle más en profundidad todo el Evangelio. En segundo, reprendiendo, hacerle ver que va por mal camino. También hay unas personas que necesitan tomar el Evangelio de esta forma, de poder hacerle entender que por el camino en el que va no va a tener un buen final. Y por último, exhortando. Exhortando viene de animar. Hay veces que nosotros queremos predicar el Evangelio a una persona a la cual está desanimada, está pasando por dificultades, enfermedad incluso, y obviamente reprendiendo no va a ser la mejor forma en la cual nosotros podamos llegar al Evangelio, pero sí exhortando, animando, y el Señor va a hacer su obra en ello. Entonces, por eso aquí Pablo insta a que hay diferentes instancias y formas en las cuales nosotros compartimos el Evangelio. Redarguye, convence, reprende y exhorta, anima. Y ahí es donde nosotros como administradores tenemos que entender muy bien a quién estamos hablando o a quiénes estamos hablando. No siempre es la misma forma. Jesús tampoco le habló siempre de la misma forma dependiendo de la persona. A los fariseos le hablaba de una forma, ¿cierto? Pero aquellos campesinos que no entendían las parábolas eran espectaculares para poder entender su palabra y el reino que no entendían, el misterio del reino. Y para nosotros incluso las parábolas hacen todo el sentido. Y es por eso que en estos administradores del Evangelio del Señor necesitamos entender estas formas. Y si no fuera poco, después dice paciencia e instrucción. Y aquí se pone difícil, porque no tenemos mucha paciencia. ¿O sí? Cuando predicamos el Evangelio, y bueno, también en este contexto actual de nuestro mundo, donde toda la tecnología hace que queramos todo de inmediato, la inmediatez, estamos en ese mundo, donde pensamos que con un clic ya lo logramos todo. Y pensamos que el Evangelio actúa de la misma forma. Teniendo una conversación, ya sí, Él va a transformar su corazón, su vida al Señor, o con una oración, o viniendo una vez al culto, o en modificar el Evangelio, pensamos que teniendo una emocionalidad un poco más grande, el Señor va a hacer su obra más rápido, pero el Señor obra de una forma misteriosa. Cada uno fuimos llamados, ¿cierto?, a la obra del Señor de formas distintas. Y eso es lo bonito que el Señor nos conoce, sabe dónde está nuestro corazón y nos llamó en su momento y tiempo indicado. Y gracias al Señor por eso. En esta paciencia tenemos claramente el ejemplo
de los niños, ¿cierto? Los niños, cuando nosotros les damos una instrucción, posiblemente no la vayan a tomar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Como, te dije que no hicieras eso, te dije, no hagas eso. Así somos nosotros como cristianos también. Pero el Señor tiene una gran paciencia y asimismo nosotros tenemos que tenerla con aquellos a los cuales le estamos compartiendo el Evangelio. Tener esa paciencia, ese temple para poder compartir el Evangelio no solamente una vez, sino 2, 3 o 4 veces sean necesarias para que Él pueda entender realmente la obra del Señor acá en la tierra y en nuestras vidas. Y en una segunda instancia, y también muchas veces se nos pasa por alto esta paciencia, pero también una instrucción. ¿A qué se refiere esta instrucción? Es como los manuales de los productos, ¿cierto? Hay veces que abrimos el producto, tiramos los manuales para atrás, después, oye, ¿qué era esto? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo lo armo? Y ahí volvemos para atrás y volvemos a tomar el instructivo para poder entender realmente cómo funciona, cómo se trabajaba, cuáles son las mantenciones, etcétera. Y en este punto es por eso que Pablo también nos insta a que no solamente sea con paciencia, sino también con instrucción al momento de compartir el Evangelio. Porque cuando uno comparte el Evangelio con una persona, posiblemente no le quede todo absolutamente claro, ¿cierto? Incluso yo que ya llevo tiempo en el Evangelio, todavía no me quedan todas las cosas claras. Tengo muchas dudas y quizás no las voy a responder hasta que podamos estar juntos con el Señor. Pero en esta instrucción también nos insta a que podamos acompañar a estas personas a las cuales nosotros le estamos compartiendo el Evangelio. No es solamente predicar, compartir el mensaje, sino que también acompañarlos porque van a haber dudas. Y esas dudas es como, ¿y por qué somos pecadores? ¿Por qué esto me aleja de Dios? ¿Por qué tenía que ser Jesús, no otro? ¿Por qué Dios castiga al hombre si es bueno? ¿Por qué Jesús resucitó y en un cuerpo glorificado? ¿Qué significa eso? Y muchas dudas, ¿cierto? Que a uno le van saliendo a medida que va entrando en conocimiento del Evangelio del Señor. Y es ahí donde nosotros, como administradores de estos misterios, administradores de su palabra, tenemos que predicar bien, entender a quién le estamos hablando, ¿cierto? Con paciencia y acompañamiento, con instrucción. Acompañando a estas personas cuando tenga una duda, cuando tenga alguna preocupación, estar ahí, atentos para resolver. Así como también lo hicieron con nosotros. Ciertamente alguien nos compartió el Evangelio y se nos vinieron muchas consultas, dudas a la cabeza que fuimos conversando, fuimos resolviendo y cada día nos enamoramos más del Señor a medida que le vamos conociendo más. Pero aún así, más preguntas salen. Y esto va a ser eterno. Y aquí es cuando también podría saltar otra duda a nosotros como cristianos al momento de compartir el Evangelio. Pero ¿y qué pasa si no me siento lo suficientemente preparado para poder hacer ese acompañamiento a mi hermano que le estoy compartiendo el Evangelio? Y es natural, o sea, no tenemos todas las respuestas, ¿cierto? Pero aquí es cuando podemos leer en Efesios 4:11, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, a cada uno de nosotros, para la obra del ministerio, la obra que estamos hablando ahora.
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí cuando entran estas dudas de no soy lo suficiente capaz, ¿cierto?, de poder explicar todas las cosas de una forma, eh, de una buena forma, siéntase totalmente apoyado por su iglesia primeramente, por el pastor, por hermanos que puedan estar resolviendo. Entonces aquí cuando le llegue esta pregunta a su cabeza, no dé un paso hacia atrás y diga, ¿sabe qué? Yo no voy a poder seguir acompañando, o la verdad es que no quiero seguir predicando el Evangelio, sino que todo lo contrario. Demos 2 pasos hacia adelante y sigamos preparándonos. Para eso estamos en la iglesia, para eso están los cursos de los martes, ¿cierto? Para poder preparar a los santos, a cada uno de nosotros, para poder estar listos para la obra del ministerio, que es predicar el Evangelio del Señor. Entonces, cuando nos lleguen estos sustitos, estos miedos, que obviamente van a estar porque hay un enemigo. Hay un enemigo que no le gusta que cumplamos nuestra misión. Nos gusta desenfocarnos, les gusta que perdamos el tiempo en otras cosas, pero cuando estamos puestos en la obra de este ministerio, Él nos va a poner dudas, nos va a pensar que no somos suficientes, pero es el Señor quien edifica su iglesia, a cada uno de nosotros. Y por eso algunos los puso como evangelistas, profetas, maestros, pastores, porque cada uno de ellos va a seguir edificando la misma iglesia. Así que apóyese en cada uno de ellos, consulte, y va a estar la iglesia apoyando a cada uno de nosotros para cumplir este propósito. Y en segundo punto, ya el propósito de esta encomienda. ¿Por qué Pablo encarga tan insistentemente a Timoteo que tiene que cumplir con este propósito? Te encargo encarecidamente que tienes que compartir el Evangelio. Es por el último versículo, ¿cierto?, que estábamos leyendo, versículo 8, donde indica que Cristo viene. Cristo viene. Estamos finalmente en los últimos tiempos donde ya se cumplió que Cristo vino a salvar a su pueblo, y este tiempo es el tiempo que tenemos para poder predicar el Evangelio y poder rescatar almas, almas que pueden ir al infierno, que pueden ser amigos, familiares que queremos mucho, pero sabemos que al final de esos tiempos solamente hay 2 caminos. Uno que acepta la obra del Señor y otros que la rechazan. Y es por eso que Pablo insta encarecidamente y con urgencia que este mensaje tiene que ser compartido. ¿Qué sentiría usted cuando pasara ese tiempo donde Cristo viene a buscar a su iglesia? ¿Le da un gozo? Dice, oye, sí, quiero y espero que el Señor venga. Pero por otro lado, quiero que lo lleve a Él también. Quiero que lleve a esta persona, a mi familia, a mis seres queridos. Pero solamente Dios sabe, y es la obra del Señor, saber cómo va a ser el llamado en cada una de esas personas. Pero a nosotros, en lo que compete a nosotros, tenemos que instar, predicar el Evangelio insistentemente. Como dice el versículo 8 que leíamos, en el futuro me está reservada la corona de justicia del Señor, el juez justo. Me entregarán aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que nos espera cuando llegue el Señor. Tenemos un propósito a futuro, pero también con una urgencia ahora, en el presente.